Y lo más adelante que puedan, por favor. Dice la palabra, me parece que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, me parece, cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. Amén. Amén. Entonces, siempre cuando te venga a la casa del Señor, gloria a Dios, acá, porque siempre se ha enseñado algo en la iglesia, y seguramente mi pastor me ha enseñado algo. Siempre los lugares de atrás son para los hermanitos que vienen llegando por primera vez. ¿Cierto? Porque nunca cuando uno llega por primera vez, ¿a dónde llega? Atrás. Y si están los hermanos atrás, el hermanito se va. Amén. Amén. Bien, me voy a bajar, ¿ya? Gloria a Dios. Los lentes. Ya. Ve una mesita. Ya. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5 horas? 5. Ya. Sí, porque nos demoramos, ¿cierto, hermano Corti? Sí. Estudio, porque van saliendo siempre preguntas, van saliendo siempre cosas. ¿Ya? Por favor, busquen su Biblia, el libro de Mateo, capítulo 5, verso 39. Y el libro de Juan. Muchas gracias. ¿Es necesario? ¿Me escuchan? Sí. Okay. 5:29, perdón, y Juan 5:39. Vamos a compartir algo que es súper básico. Yo creo que los hermanos, a lo mejor algunos se van a aburrir. Vamos a hablar del origen de la Biblia y algo que yo creo que todos sabemos, a lo mejor no. Y igual siempre el Señor, como dice mi pastor Juanito, siempre aprendemos algo nuevo. Amén. Siempre, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es novedad de vida. Amén. Amén. Usted puede leer siempre lo mismo. Y precisamente ahora vamos a hablar de este texto que dice escudriñar. ¿Ya? Mateo capítulo 5, ¿qué lo tienen? O sea, perdón. Juan capítulo 5, verso 39 y Mateo 22, 29. 22, 29, perdón. Ya. ¿Quién lo encontró? Uno solo. Uno solo. ¿Mateo cuánto dijo? Mateo 22, 29. Ya, hermanita. No, 5 está viendo yo. Juan capítulo 5, verso 29. Mateo 22, ¿cuánto? Mateo capítulo 22, versículo 29, y usted lee Juan capítulo 5, verso 29. Ya, espera que avancemos. Dice así. Entonces respondió Jesús, le dijo, ¿erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios? Amén. Entonces, mi Señor Jesucristo, usted sabe quién lee. Cuando habla mi Señor Jesucristo, es ley. Amén. Amén. Cuando lo habla Pablo, a lo mejor nosotros podemos hablar un poquito de interpretación, no de algo, pero cuando mi Señor Jesucristo dice algo, es como lo que decía mi pastor el otro día, cuando mi Señor Jesucristo dice, de cierto, o sea, te lo aseguro. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice mi Señor Jesucristo? Erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Buena pregunta. Esas van a ser para los predicadores. ¿Qué Escrituras? La palabra de Dios. ¿En ese tiempo existía la Escritura? No. Entonces, Era inspirado por el Espíritu. vamos a dejarla ahí, piénsenla. Vamos a la otra. 5:29. Juan capítulo 5, versículo 29. Los que hicieron lo bueno
saldrán resurrección de vida. Los malos que hicieron lo malo. Juan capítulo 5, verso 29. 39, ¿qué dice usted entonces? 5, 22, 29. ¿Usted dijo 29? 5. 5, 22, 29. ¿Qué dice? 5, 39. Escudriñar la escritura. Perdón, escudriñar la escritura. La tenía matada, hermano, va a entender. Ya, léale. Escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Amén. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Cuando Jesucristo dice escudriñar las escrituras, ¿qué significa la palabra escudriñar? Aquí mi hermano Jorge y mi hermana Lidia van a quedar medio ausentes porque ellos ya estuvieron en esta clase. Pero ¿qué significa escudriñar? Los predicadores. Irse a lo profundo, buscar, ir más allá de lo escrito, porque el Señor nos dice que debemos leer, sino que dice escudriñar, o sea, quiere decir, en el original eso significa irse a la raíz. Miren, los hebreos dicen los judíos dicen que un versículo bíblico tiene 530 significados, solamente un versículo bíblico. O sea, la profundidad que tiene la palabra es insondable en la palabra, es profundísima. Amén. Entonces, un solo versículo, por eso que usted puede leer Juan 3:16, que es el texto universal más conocido de la Biblia. Usted lo puede leer y siempre va a aprender algo nuevo, porque es muy profundo. Siempre se va a aprender algo nuevo de algo tan que nosotros podríamos decir, Juan 3:16, ya me lo sé de memoria, Juan 3:16. Pero si usted lo analiza en el Espíritu, siempre va a aprender algo nuevo. Amén. Entonces el Señor dijo, váyanse a lo profundo, no solamente lean, ya, sino que estudien, escudriñen, váyanse a lo más profundo. ¿Y qué más dijo mi Señor Jesucristo entonces? Lo que leímos primero, Mateo capítulo 2, 22, 29, ¿qué es lo que decía? Erráis ignorando las escrituras. Un cristiano, hermano, un cristiano cuando está en la iglesia un mes, 2 meses, vamos a hablar de un año. El hermano es entendible que no conozca un poco la escritura porque es nuevito. Pero cuando un hermanito lleva más de 2 años, ya es responsabilidad del hermano estudiar la palabra. No importa que a lo mejor no le digan, oiga hermano, estudie la palabra. ¿Me entiendes? Sino que uno tiene que siempre ir, tener como iniciativa. Es como un maestro, discúlpenme la expresión, a lo mejor cuando yo era soldador, antes de ser soldador, yo iba allá en la pega y era un ayudante. Y a la hora de colación ponía la máquina y me ponía a pegar pinchazos. O sea, eso se llama iniciativa. ¿Me entiendes? No, o sea, sobre todo un predicador tiene que tener un dominio de la palabra. No puede ser que no tenga un dominio. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar hasta esa parte. Entonces, estas son una de las cosas que yo aprendí con una mujer que se llama, que le dicen la Crucita. Siempre me dice, de hecho este estudio es de ella. Entonces, hermanos amados, tenemos que escudriñar la escritura. Ahora bien, ¿por qué el Señor tuvo que crear la escritura? ¿Qué es lo que había en el principio? ¿Cómo se comunicaba la gente? Porque Moisés, cuando escribe los libros de la Biblia, que son los primeros libros de la Biblia, lo escribió Moisés y lo escribió 1700 años después de la creación. Entonces, entre los otros 1700 años, se dice que de inocencia tienen que haber por lo menos 500 años. O sea, la inocencia me refiero a la creación. ¿Sí? ¿Me entienden o no? De Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hay 500 años de inocencia que no son considerados. Pero desde ahí hasta los tiempos de Moisés hubieron varias generaciones. ¿Cómo se comunicaban ellos? ¿Cómo ellos hablaban de la palabra? Por un mensaje, sí, pero tiene que ser con seguridad. Eso se llamaba el mensaje oral. Todos compartían el mensaje de generación en generación. ¿Cuáles fueron las generaciones que vinieron después a Adán y Eva? Vamos a pasar al capítulo 7. En el Génesis 7, que es lo que está Noé. Entonces Noé le compartía a su hijo y les decía, mira, el Señor creó los cielos, creó la tierra en 6 días, el 7º lo descansó y empezó, ¿me entienden, no? O sea,
pero de una forma oral. Después llegamos a la destrucción, el Señor le dice, construye un arca, y no sé, obviamente, Noé no le contó eso a sus hijos, pero la generación que vino después de Noé, que saltamos a capítulo 10, capítulo 11, donde nace Negro, nace la historia de Babel, y después en el capítulo 13 empieza la historia de Abraham. ¿Se acuerdan? Después hasta el capítulo 18 está Jacob, y después de Jacob que viene con la historia de José, si no me equivoco. De Lot, viene la historia de ellos, y después viene la historia de José. Pero de generación se iban transmitiendo. Entonces el Señor decidió hacer un libro. Váyase conmigo, por favor, Éxodo capítulo 17, versículo 14. Mi hermanita, ¿cómo se llama mi hermana? ¿Cómo se llama tu esposita, hermana? Hermana Jacqueline. Váyase a Éxodo 24, 4. Y hermano Carlos, Éxodo 17, 14, Éxodo 24, 4 y Éxodo, hermano Carlito, 32, versículos 32 y 33. 24, 4. Los hermanos que están anotando siempre les voy a compartir, siempre anoten de atrás para adelante. Primero el versículo, el capítulo y después el nombre, porque es más fácil para que se olvide el versículo y el capítulo que el nombre. Entonces, de atrás para adelante. ¿Ya? Amén. Léalo, por favor. Éxodo 17, 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que Ahí reiré. nomás. Escribe, Dios le dijo a quién. A Moisés, escribe un libro. Siga usted, hermanita mía. Éxodo 24, 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Hermano Carlito, ¿Fuera? 32, versículo 32, 33. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeré ahora de Ráeme del libro que tú has hecho. rae ahora de tu libro que has escrito. Amén. Entonces, yo no quiero discutir con nadie, no quiero discrepar con nadie. Este libro, cuando se habla aquí de este libro, no es el libro de la vida, ni es el libro de las obras. Este es el logos, esta es la palabra escrita. Cuando el Señor decide formar y hacer un libro. Y le dice a Moisés, escribe, le dice, en un libro todas estas cosas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo lo escribió Moisés? Si Moisés estaba 1700 años más acá. Y obviamente, aquí es rápido para la Biblia, manito Jorge, búscame Primera de Pedro capítulo 2, versículo... Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21, 18 al 21, por favor. Si me equivoco, me perdonan. Entonces, ¿cómo ustedes creen que el Señor escribió ese libro? ¿Cómo puede haber sido? Obviamente que mi Señor escribe toda la palabra, inspira toda la palabra. Pero, por ejemplo, Juan, ¿cómo escribe el Apocalipsis? No, sí y no. Escribe, pero dice la palabra que el Señor le iba mostrando. Tuvo visiones. ¿Me entienden, no? Dice la palabra que Juan estaba en el capítulo 1, dice que Juan estaba en la isla de Patmos y el Señor le dice, escribe. Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18, 21. 18 al 21. ¿Sí? ¿Qué dice? Y si no, primera de Pedro segundo. Mira, Pedro dice 2:18, dice que hago a dar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y Dice 2, 21. No importa.
segundo de Pedro. ¿Perdón? Es el segundo. Pues hablando palabras y tal. No, dice, toda la escritura Es inspirada. es inspirada. Mamá, Es 1.18, ahí está, Miami. 1.18 dice. Miami, Ah, ya. Miami. Sabiendo que fuiste el rescatado de vuelta con Igual. segundo de Pedro 1.18. ¿Sí? Ya. Otro loco. Ahora sabe. ¿Qué? Léalo, papadito. Pica el payaso. Vaya, mira para allá. No es. Mamá, ¿la peluche? Ay, Dios. Ya. Búscamelo, Silvita, por favor. Yo sé que es segunda de Pedro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Ya, paremos la boca del té. Ahí lo subimos. Ya. Vamos Me lo busca, por favor, Silvita del Señor. Si alguien tiene un teléfono, lo pone ahí en el voz, texto bíblico, tanto, y le va a salir. Porque yo aquí veo un poco. Bien, hermano amado. Entonces el Señor le fue revelando a Juan el Apocalipsis. Entonces lo lleva al Apocalipsis y lo hace vivir el Apocalipsis y le va mostrando etapa por etapa y le va diciendo escribe. ¿Entienden? Entonces Juan se dedicó a escribir. Juan está en un punto y el Señor le muestra el futuro. Ahora, ¿cómo creen ustedes que puede haberlo hecho el Señor con Moisés? Si a Juan lo lleva al futuro, a Moisés ¿a dónde lo lleva? Al pasado. Dice la palabra en el libro del Apocalipsis que mi Señor Jesucristo es preexistente. ¿Qué significa preexistente? Que mi Señor es pasado, presente y futuro. Mi Señor conoce el pasado, mi Señor conoce el presente, mi Señor conoce el futuro. Mi Señor sabe cuándo van a terminar las cosas. Mi Señor sabe quién de aquí es salvo y quién no. Mi Señor conoce todas las cosas. Él ya las sabe. ¿Me entienden, no? Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? Tomó a Moisés y lo lleva al pasado y le dice, escribe tu libro. Y le empieza a mostrar todas las cosas desde el principio, desde el origen de todas las cosas. Amén. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Encontró el texto, hermano? ¿Quién lo encontró? Segunda de Timoteo. ¿Ah? Segunda de Timoteo 3:16. Ya, ¿qué dice? No es, pero no importa. Igual me sirve. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para instruir En justicia. Aprieta tu voz. Mira, anda. No, hágalo ahí. Aprieta ahí y dice, toda la escritura es inspirada por Dios en el libro de Pedro. ¿En qué texto bíblico Pedro dice tal cosa? Y le va a salir así. ¿Ya? Pero igual sirve. Toda la escritura es inspirada entonces, ¿por qué? Por Dios. Entonces Juan, hay veces cuando nosotros entremos más en el tema, dicen, oye, pero se habla mal cuando se dice la ley de Moisés, por ejemplo. La ley mosaica, que se escucha mucho en algunas iglesias. Siempre hablan de la ley de Moisés o la ley mosaica. Y otros dicen, pero la ley no es de Moisés. Porque la ley es del Señor. ¿Pero a quién se la dio Moisés? El Señor. Se la dio. Segunda de Pedro, ahí está, ¿ves? 1:21. Sí. Esa léame a la siervita. Y es del 18 en realidad, pero léame el 21. ¿No? Segunda de Pedro, ¿cuánto es? 1:21. Mira, si aquí la tengo. Mira. Porque la profecía de este libro que todos los libros. Léame la siervita. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Todas las personas que hablan son inspirados por el Espíritu Santo. En este caso vamos a hablar de 40 autores, de 40 hombres. Chuta, me adelanté en una pregunta que iba a hacer. Ya,
vamos a hablar de 40 personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Unos estaban en la cárcel, otros estaban en palacios, como Salomón, como el rey David, no que escribían sus palacios, otros estaban en el campo, como sea, eran boyeros, otros eran pescadores, como Juan, como Pedro, otros eran recaudadores de impuestos, como Mateo, ¿me entiendes? Pero toda la escritura, como es inspirada por el Señor, se constituye en un tono armónico. O sea, el Génesis no se contradice con el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por el mismo Dios. Y entonces cuando las personas hablan inspiradas por el mismo Espíritu Santo de Dios, hablan de la misma palabra, entonces no se contradicen. Aunque hay gente que dice, oye, se está contradiciendo, los escépticos, por ejemplo, los gnósticos, por ejemplo, dicen, no, pero la palabra se contradice. Y no es que se contradiga. Muchas veces es cosita de poder interpretar bien el texto bíblico para poder darle una correcta interpretación a la palabra. ¿Amén? Bien. Entonces, dicho más o menos esta introducción, ustedes ya saben cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuántos? 66. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenía gracias. Bien, 66. ¿Y cómo se dividen? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya, ¿y el Antiguo Testamento cuántos libros tiene? No. ¿Cuántos libros tiene, hermana, el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Y cómo se dividen? 5. ¿Cómo se dividen, hermano Carlito? Vale, como tiene estudio, así que... Entre los 5 libros del Pentateuco, los libros mosaicos, ¿Qué significa Pentateuco? Penta, 5. Y teucos, libros. Pentateuco. Esto Pentateuco es para nosotros, ¿va? Porque los judíos no le llaman Pentateuco. Los 5 primeros libros se le conoce como, Fabiola, la Torá. ¿Cuál más? ¿Quién da más? No estoy haciendo trampa, Jorge. La Torá, la Yeshiva, ya muy bien. Después, ¿cómo más? Tiene varios nombres. Tiene la Torá, tiene la ley, tiene el Yeshiva. Los judíos no le llaman Pentateuco, sino que ellos le llaman la Torá, que significa ley. La ley. Aunque no toda la Biblia de ley está. En el libro de los Éxodos sale la ley y en el libro de Levítico sale la segunda ley, que es la que comúnmente nosotros usamos y leemos acá. Esa es la segunda ley, pero la primera ley está en el libro de Éxodo. Ya, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, si Dios quiere. Entonces, se divide así. Primero 5 libros, ¿cierto? Penta, 5. Y Teuco, acuérdate de Brasil, pues, Penta, 5 veces campeón del mundo. sí. Ya. Pentateuco. Entonces se divide, los primeros 5 libros de la Biblia tienen un nombre. Se le llama la Torá, la Yeshiva, pero estos son los judíos. ¿Ya? Entonces, yo traje más la Biblia, yo tengo otra Biblia en la casa que la tengo. Guárdala, te van a caer unos billetitos. Los 5 primeros libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. ¿Ya lo tenemos claro? Amén. Después del Pentateuco vienen los libros que se conocen como libros históricos. Y ahí hay un número que tiene que ver con lo siguiente. Que tenga el libro. Estoy tratando de abreviárselo un poco. Están los libros históricos. Por ejemplo, Génesis. ¿Qué significa Génesis? Principio. En realidad la palabra es orilla, pero es lo mismo. Ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis. ¿Qué significa Éxodo? Salida. ¿Qué significa Levítico? Ahí no pierdas. ¿Sí les dije? Segunda ley.
¿Qué significa después del Levítico que viene? Número. ¿Qué significa? Número, censo. Sí, ¿ya? El éxodo también significa, ¿qué significa el éxodo? Salida, o también significa pasar por alto. Pasar por alto. Salida o pasar por alto, depende del diccionario que lea, ¿no? Que son palabras que se derivan. Luego viene el quinto libro. ¿Cómo se llama el quinto libro? Deuteronomio. ¿Qué significa el libro de Deuteronomio? Bien, escúchenme por favor. ¿Qué pensaban que se la iba a dar toda? No los veo. Bien, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. No, la palabra Biblia tiene un nombre. Sí, por la palabra Biblia. La palabra en realidad, biblión. La palabra es biblión, que es un conjunto de 66 pequeños libros. ¿Ya? 66 que se dividen en dos partes. 39, como dijo mi hermana, y 27, que son el Nuevo Testamento. ¿Amén? Amén. También la Biblia es, y eso tienen que anotarlo por favor, la regla de fe y conducta del cristiano. Es la regla, ¿se recuerda lo que dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La regla de fe y conducta del cristiano. Reglas de fe y conducta del cristiano. Porque ella nos enseña cómo debemos conducirnos. En la Biblia nosotros encontramos que el varón tiene que ponerse corbata. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Nos dices? Que la mujer tiene que usar falda. Tampoco dices que tiene que usar el pelo largo. Sí. Bien. Eso se llaman rudimentos. Hay gente que dice, no, el marido tiene que usar el pelito largo. Y otros dicen, no, tiene que usar el pelito corto. A veces tiene que ponerse pollera, falda, vestido, porque la Biblia dice arrepentido y con vestido. Bien. Entonces es la regla de fe y conducta del cristiano. O sea, por la Biblia nosotros tenemos la regla, la fe, la conducta. La fe viene por el oír. ¿Dónde sale eso? ¿Dónde? Es que fácil decir, oye, mire, le vamos a predicar a alguien, oye, pero si la Biblia dice, y el escéptico, la persona te dice, sí sale, pero ¿dónde sale? ¿Sí o no? Y nos sirve eso, nos sirve que yo diga, no, que la Biblia dice, pero ¿dónde lo dice? Eso es lo importante, saber dónde lo dice. Por eso nosotros tenemos que tener conocimiento. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Bueno, después se lee Juan capítulo 14, ¿ya? Hermano amado, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos del tema de la fe. ¿Ya? Los 5 tipos de fe. Hermano amado, entonces la regla de fe y conducta del cristiano es la que te enseña cómo debemos conducirnos, la que nos enseña cómo debemos andar, cómo debemos vestirnos, cómo debemos servir al Señor, porque es verdad que nos dice que tenemos que ponernos corbata o que tenemos que ponernos falda a las mujeres, pero sí dice que tenemos que vestirnos con decencia y decoro. Amén. Y ahí va la interpretación después de cada congregación. Los asambleístas tienen un sistema, los pentecostales tienen otro sistema y los metodistas pentecostales tienen otro sistema. Amén. Nosotros tenemos que buscar siempre el equilibrio. Bien. Voy a ver. En el principio Dios decidió escribir entonces un libro. ¿Dónde lo encontramos eso? En el libro de Éxodo. El Señor decide hacer un libro y le dice a Moisés, Moisés, escribe un libro. Lo lleva
al pasado y le empieza a revelar desde el principio todas las cosas que sucedieron hasta los tiempos de Moisés. Amén. Bien, eso sale en Éxodo capítulo 17, versículo 14, Éxodo 24:4, Éxodo 32, 32 y 33. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios que llega a los hombres. Es el libro de los libros. La Biblia es el libro más difundido en todo el mundo. El que más bien ha hecho a todas las personas. Amén. Amén. En ella más de 3.500 veces la Biblia dice que el Señor se revela al hombre. Bien, eso lo vamos a dejar ahí. Fueron escritos los libros de la Biblia en un periodo de 1.500 años. Y sus autores fueron unos... ¿Cuántos autores fueron? Delante lo dijo. 40 autores. Amén. Entre ellos habían uno judío griego. ¿Sí? ¿Quién era el judío griego, hermano Raúl? Hermano Carlos. No, Pablo era judío. Les voy a aclarar una cosa que al otro día escuché aquí que dijeron que Pablo era romano. El único que no era judío era Lucas, porque Lucas era judío griego. Y Pablo, porque muchos decían, y a mí también me lo enseñó, y me lo enseñó mi pastor también, y con los años después aprendí que Pablo siempre fue judío, nació en Tarso, de padre judío, pero él después compró la nacionalidad porque era un hombre de posición, él era un empresario. Pablo, ¿ya? El estudio de Pablo es muy bueno porque vamos a encontrar muchas cosas. Pablo era casado y tenía hijos, y eso tampoco se sabe. Bien, pero por lo menos ahora tenemos que entender que eran 39 judíos y uno judío griego. ¿Quién era el judío griego? Lucas. El apóstol Lucas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era el judío griego? El apóstol Lucas. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Amén. Escúchenme bien, por favor, pastorita. El judío griego era el apóstol Lucas. Sí, hermano Carlos. El judío griego era el apóstol Lucas. Sí. Como dice el pastor, ¿cómo se llama? Siempre hay clientes. Lucas no fue apóstol. Por eso le dije, escuchen bien. Lucas no fue apóstol. Lucas fue compañero de milicia del apóstol Pablo, que se llamaba el médico amado. Una vez estaba un pastor predicando y dijo, Lucas era el médico de cabecera de mi Señor Jesucristo. No era así. Y Lucas era evangelista. Y escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos. Pero él no era apóstol. ¿Qué es lo que era apóstol? Bueno, eso lo vamos a ver después más adelante. ¿Qué es lo que era un apóstol? ¿Y qué es lo que es un apóstol ahora? Si el Señor así lo permite. ¿Quién? ¿Pero de quién? No, pues mi mamá. No. Si a Lucas se lo ganó Pablo. Eso sale en el libro de Colosenses. Después Lucas no tuvo los tiempos de... De hecho, Lucas fue un historiador, porque él era compañero de Pablo. Entonces él recopilaba información igual que Marco. Marco tampoco fue apóstol. ¿Me entiendes? Sino que ellos eran historiadores. Y de acuerdo a la historia y de acuerdo a lo que los demás hermanos contaban, ellos escribían y así hicieron el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Marcos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No era el pastor que era? ¿Qué dijo usted que era? Evangelista. El evangelista, Lucas, pero no era apóstol, que ese es el tema. Tenemos que tener claro quién era apóstol y quién no era apóstol. Él no era apóstol. Él era solamente un evangelista y un historiador, un recopilador. ¿Y a quién le escribió el libro de Lucas, que es hasta el día de hoy considerado el más lindo, el hermoso libro? A los griegos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, amado. ¿Qué sale? Dice Lucas fue el autor del Evangelio llevado a su nombre y del libro Hechos. A diferencia de Mateo y Marcos y Lucas, era griego y tenía una buena educación, médico de profesión, fue compañero de Pablo,
a quien se unió en Antioquía durante el segundo viaje misionero. Y a quien ¿Sí? Fíjense que es bueno tener una Biblia. Y ¿me permiten decirles una cosita, hermano amado? Coordinador, predicador, siempre tiene que tener una Biblia de estudio, un diccionario y, si es posible, un compendio. Todo predicador, porque dicho sea de paso, les voy a poner un ejemplo. Un predicador cuando predica, hermano, siempre tiene que tener unos pasos que se llaman pasos fundamentales. Leer, apreciar, interpretar y aplicar. Son los pasos fundamentales de la predicación. Muchas veces nosotros no hacemos esos pasos porque cuando nosotros leemos el Éxodo o el Génesis, no conocemos la historia. Entonces nosotros leemos el texto y empezamos a interpretar al tiro el texto, pero no olvidamos de la apreciación. No sé si me entienden. Cuando yo leo una palabra en el libro de Génesis, yo tengo que saber qué significa Génesis. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Eso sale en la apreciación. Hermano, vamos a predicar de Génesis, capítulo 3, la caída del hombre. ¿Pero quién escribió Génesis? ¿En qué año fue escrito Génesis? ¿Para quién fue escrito? Depende del libro que usted esté leyendo. Eso es parte fundamental del predicador. ¿Para qué? Por ejemplo, mi hermana Frida predicó un mensaje muy bonito de Jeremías. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa el nombre Jeremías? ¿Me entienden, no? Pero es buena. Hermano, predicó José. Buen mensaje. ¿Qué significa el nombre de José? ¿En qué tiempo fue escrito el libro José? O en este caso el Génesis. ¿Me entienden o no? Entonces, siempre es bueno. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a indagar. Eso le va a llevar a lo que dice mi Señor Jesucristo, a escudriñar. Porque hoy me toca predicar, entonces voy a hablar del libro de Ruth. Ruth significa tanto, o Noemí significa tanto. El libro fue escrito en tal tiempo y fue dirigido a donde estaban y narra un poco la historia. Pero como muchas veces nosotros no conocemos la historia bíblica, nosotros nos saltamos y omitimos eso. Y leemos un texto y vamos inmediatamente a la interpretación y ni siquiera ponemos interpretación, sino que decimos interpretación y aplicación. Y esas son cosas que tienen que ir separadas. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Ya, eso es buena, sí, pero no. Bien. Fueron escritos los libros de la Biblia entonces en un periodo de 1500 años por unos 40 autores humanos, entre los cuales se encuentran sabios renombrados como en sus días, como diga Moisés, Daniel, pastores, agricultores, Oseas, escribas, Esdras, y etcétera, etcétera, porque eso ya lo conversamos. La Biblia contiene casi todas de las reformas literarias. También lo voy a saltar. Tiene prosa, poesía, tiene higiene, tiene botánica, tiene historia, tiene zoología. O sea, todas esas cosas nosotros las encontramos en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Toda la escritura entonces es inspirada por Dios. Ningún libro ha sido más leído que el libro de la Biblia. No hay ningún libro tampoco que sea más famoso que el libro de la Biblia. Todos los bestsellers y todas las cosas que tienen que ver con la Biblia son los más vendidos. Son los más leídos. En este caso, la Biblia. ¿Amén? Amén. Y fíjese, yo no me recuerdo si fue mi esposa que el otro día me hizo un comentario o fue mi pastor que estaba predicando, no sé. Pero nosotros a veces no valorizamos, fue la pastorita, parece, no me acuerdo, no valorizamos lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Porque los hermanitos, para traducir la Biblia, para traer la Biblia a que esté con nosotros, muchos fueron asesinados. Y es más, muchos textos de la Biblia fueron escritos con sangre. Y nosotros no valorizamos. La Biblia la tomamos, la leemos cuando venimos a la iglesia y después llegamos a la casa, pero no la leemos. Y usted se va a dar cuenta cuando lee una persona la Biblia porque usted le dice, hermanita, búsqueme el libro de Esdras. ¿Y sabe lo que hace la hermanita o el hermanito? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Que no lee la Biblia. Porque no conocen los libros de la Biblia, si los libros están clasificados. Usted tiene que saber, hermana, búsqueme Joel. Joel sé que está en la Biblia, pero ¿dónde está? Y empieza desde el principio.
Es tan fácil como conocer los profetas mayores y conocer los profetas menores. Por último, ahí los profetas menores nomás, porque se pierden, ¿me entiendes? Habacuc, Sofonías, Joel, se pierden porque son chicos. Jonás, son cortitos, ¿me entiendes? Entonces cuesta más a lo mejor encontrar. Pero a veces dice, hermanita, búsqueme usted la primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo que empiezan desde Mateo, Marcos, Lucas. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Y qué se da cuenta uno? Que no leemos. Así es. Es como cuando el otro día lo compartía con... ¿Te parece? Usted se da cuenta cuando una persona no ora. ¿Quién ora en su casa y quién no ora en su casa? Hay formas que tenemos nosotros de ir dándonos cuenta de... Ya se me empañaron. Bien, ¿dónde voy, hermano? A pesar de... Ningún libro ha sido más leído, llamado en el mundo como la Biblia. En ella Dios habla y contiene muchas profecías, muchas palabras, necesidades. Algunos libros pueden compararse en áridos desiertos, en lugares, y esto ya lo compartimos. Quiero llegar luego, no quiero extenderme. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad, lo anotamos, escudriñad las escrituras, y erráis ignorando las escrituras. ¿A qué escrituras se refería los predicadores? A la palabra. ¿A qué palabra? En los tiempos de mi Señor Jesucristo todavía no estaba esta palabra. ¿Al Corán? ¿A la ley? ¿Qué vamos a hacer? Miren, hay una Biblia que se llama Septuaginta. Y esa es la palabra a la cual mi Señor hacía alusión cuando estaba nombrando estos textos bíblicos. No era a la Torah necesariamente, sino que había una versión que se llama versión griega, la versión de los 70. Usted lo puede buscar en internet, búscame, hermanita linda, lo puede buscar ahí, ponga ahí en Google, donde está usted, y ponga qué es lo que era la versión de los 70. ¿A qué se refiere la Biblia? La versión de los 70. Y era una Biblia que se hizo donde se traduce solamente el Antiguo Testamento. O sea, los 39 libros del Antiguo Testamento salen en esa versión que se llama Septuaginta. Septuaginta. Antes de que tuviéramos una Biblia con 66 libros, los judíos tienen una Biblia, hasta el día de hoy la usan porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento, ellos solamente usan la versión griega, Septuaginta. Son solamente los 39 libros del Antiguo Testamento y no sé si están los deuterocanónicos, los apócrifos, como los nombró mi pastor. Porque esos son de los 400 años. No recuerdo si están. Pero sí sé que en la versión griega sale la versión de los 70, que en realidad no fueron 70, fueron 72 escribas que fueron solicitados, ¿o no? ¿Lo compartió, hermano? Ya, léalo, por favor. Dice 72 escribanos que fueron y tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Esa fue la primera traducción que hubo de la Biblia que se compiló en 39 tomos. Cuando se habla de esa Biblia, se habla de la Septuaginta, donde están juntos los profetas mayores y menores. Esta Biblia, la que tenemos nosotros, se tradujo en el siglo IV, no existía antes. Amén. Ahí. ¿Ya? ¿Sale algo, hermanita mía, no? Dice Septuaginta. Sí. Es la más antigua traducción del Antiguo Testamento del hebreo a una lengua distinta. En este caso el griego helenístico Coine. o el griego común que se habla en Egipto por aquellos tiempos. Amén. Déjenlo tengo. Les aconsejo que después la lean. Léanla para que tengan el conocimiento de la Septuaginta. Entonces, cuando mi Señor Jesucristo nace, ¿qué Biblia existía? La Septuaginta. Esa era la Biblia. A eso se refiere cuando mi Señor dice, erráis ignorando las Escrituras. Se refería que ellos ignoraban la Escritura, lo que estaba escrito. Y muchas veces no lo ignoraban, sino que simplemente lo omitían. Que significa pasar por alto. Amén. Entonces, esa se llamaba la versión griega, porque fue traducida, porque el rey
No encontró nada más lindo cuando supo que había una Biblia hebrea, que estaba escrita en hebreo, y dijo, yo quiero esa colección para mí. Y le manda cartas, ahí va a salir en toda la historia, cuando usted lea cómo se formó la versión griega, o si no, lo puede buscar también en el libro de Flavio José, ¿ya? Antigüedad de los judíos, ahí también sale la historia, y sale cómo se formó. Y le dice, mándame 6 de cada tribu. ¿Y cuántas tribus eran? 12. Y 6 por 12, 51. 72. ¿Ya? Se le conoce entonces como la versión de los 70, pero en realidad fueron 72 escribanos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ¿ya? En un idioma koiné. Yo después les voy a explicar lo que significa el idioma koiné, porque el Nuevo Testamento está en idioma koiné, por eso que los significados de las palabras son diferentes. Por ejemplo, no, después se lo explico, si no, no van a venir. Pastor, yo quiero decirle algo que el otro día yo estaba viendo un estudio de un pastor evangélico cristiano, que decía que la Biblia Reina Valera de 1960, que era la peor forma, La peor traducción. la peor traducción que existía. Y que se llamaba Reina Valera porque eran dos Cipriano de Valera. católicos que la tradujeron y ellos la tradujeron a su forma. Sí. Sí. Sí, eso quería preguntarle si era Sí, es verdad. Se llamaba Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Y ellos tradujeron la Biblia en el año 1500. Y pero el asunto es que esa es, entre comillas, una mala traducción, porque fue la mala traducción del siglo IV. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera eran personas que se convirtieron a Cristo, eran frailes. Y ellos fueron los que fusionaron después, porque uno era aspecto en el Antiguo Testamento y el otro era en el Nuevo Testamento. Entonces ellos se fusionaron y formaron la Biblia, y la mejor que tienen es la del año 1909, que yo tengo ahí en la casa, y es una buena. Pero después las traducciones que se fueron haciendo fueron agregándose otros textos. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en la Biblia antigua dice, habla de la predestinación. No sé si usted ha escuchado. Yo tengo un tema de la predestinación, pero en el original esa palabra no existe. No existe esa palabra, es una mala interpretación, porque la predestinación como tal palabra no existe, sino que la palabra es invitado, convidado, llamado, pero no es predestinado. Entonces, cuando usted le lee eso, como usted lo está viendo, de la mala interpretación, esa mala interpretación hace que la gente crea en una predestinación, pero el que la tradujo creía en la predestinación. Y el que la tradujo era un cura del siglo IV que creía en ¿cómo se llamaban estos compadres? Los pensadores, los filósofos, que creían en la filosofía, eran platonianos. Así se llamaban porque seguían a Platón. Y Platón enseñaba la predestinación, o sea, el que se va a salvar, se va a salvar, y el que se va a perder, se va a perder. Desde esos años que se viene hablando de la predestinación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando yo le haga un estudio que se llama, ¿cómo se llaman estos? Calvinismo en crisis. Lo tengo ya dentro. Ya. ¿Estamos listos? Ya. Bien. Si tienen una preguntita, me la hacen nomás. O se la hacen a mi esposa. La Biblia es el único antídoto contra la apostasía y la corrupción de la iglesia. ¿Qué es apostasía? Negar, blasfemar. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia. ¿Ah? Inventar, sí, hablar cosas falsas. Calvinear. Entonces, blasfemar, la palabra que dice aquí, contra la apostasía. La palabra apostasía entonces significa volverse atrás. Eso es la palabra apostasía. Volver atrás. ¿Por qué? Yo no conocía a Cristo, ahora conocí a Cristo, entonces empecé a caminar por este camino. Pregunta 1, hermana Katy, ¿puede un católico apostatar? Puede un católico apostatar. ¿Puede un católico apostatar? ¿Puede un
testigo de Jehová apostatar? Puede apostatar. ¿Puede un adventista apostatar? Sí, me faltó toda la cuenta. Pero estamos hablando de apostatar, de negar de lo que yo estoy siguiendo. Estamos hablando de los términos bíblicos, porque ellos predican y profesan una fe, pero es una fe falsa. Adventista, falso. Testigo de Jehová son primos hermanos. Católico, falso. Islámico, falso. Hinduista, falso. Mundano, falso. ¿Pueden apostatar? No pueden apostatar porque ellos no conocen la verdad. La palabra apostatar significa desviarse de la verdad, apartarse de la verdad. Y Juan capítulo 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. Yo soy la verdad, dijo mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona conoce la verdad y después deja esa verdad y se vuelve atrás, eso se llama apostatar. Los mundanos no apostatan, las religiones, las sectas no pueden apostatar porque no conocen la verdad, aunque parezcan que están muy apegados a la verdad. Pero es lo que le enseñaron. Entonces yo puedo apostatar de lo que están enseñando. Pero que se está diciendo la verdad, puede que sea como usted lo dice también. Aplíquelo, usted dice, a mí me enseñaron a hacer un trabajo de esta manera, yo lo hago de esta manera. ¿Eso es de que lo ha tenido? Por ejemplo, yo soy criado, no se puede advertir. Nací un día en advertir. ¿Ya? Y puedo apostatar después, conozco, puedo apostatar de lo que ellos me enseñaron, de cómo me enseñaron. Porque me estoy negando. Como que se arrepienten. Puede ser, que se vuelva, pero en este caso usted no se está desviando de la verdad, ahora usted está viniendo a la verdad. Porque los adventistas enseñan 99 cosas buenas, pero enseñan una mala. Y esa una mala se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta caer en un error. Como el sueño del alma, como negar el infierno, como negar el rapto. Y son cosas que vienen de a poquitito, acumulándose, y uno no se da ni cuenta cuando al final termina creyendo en eso. ¿Ya? Pero más o menos, para que la dejemos menos clara, apostatar entonces, un cristiano es el que se aparta de la verdad. O sea, conoció a Cristo, aceptó a Cristo y después retrocedió. Por ejemplo, yo tengo casos de hermanos que han venido a Cristo y después cuando se han ido a casar en la iglesia católica. Eso es apostatar. O cuando nacen hijos, vienen a la iglesia, los presentan y después van a la iglesia católica y los bautizan. Eso es apostatar. ¿Me entienden? Porque están negando su fe. Se están apartando de la verdad. ¿Ya? Entonces la Biblia es el único antídoto contra la apostasía y la corrupción de la iglesia. La iglesia romana desechó la Biblia y provocó las tinieblas de la Edad Media. Eso ustedes lo saben, ¿cierto? La época del oscurantismo, bueno, y si no lo saben, después lo vamos a ver de nuevo. La iglesia protestante descubrió la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de Martín Lutero? ¿Sí? Martín Lutero fue la primera persona que tradujo la palabra. Habían otros también, pero el que le dio fuerza a la traducción y a la interpretación de la Biblia, que conoció y dijo, el justo por la fe vivirá, fue Martín Lutero. ¿Ya? Y de ahí viene la reforma. La iglesia protestante descubrió la verdad de nuevo, pero ahora la descuida. La ampliamente negligencia en el estudio de la Biblia en la iglesia es verdaderamente aterradora. ¿Eso es verdad o es mentira? Que no estudiamos la palabra. Es verdad, ¿cierto? Es verdad que no estudiamos la palabra. Somos nosotros, ¿saben ustedes cómo los testigos de Jehová proliferan? Proliferan, avanzan, crecen, porque prefieren, sobre todo los hermanos pentecostales, porque los hermanos pentecostales son pura bulla y poca lluvia, no tienen fundamento en la palabra. Entonces cuando nosotros no tenemos fundamento en la palabra, cualquier corriente nos arrastra. Pero cuando nosotros tenemos un fundamento sólido en la palabra, nosotros podemos decir no. Dice la palabra que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Hay veces que nos enseñan y dicen, no, pero es que la palabra no es para contender. Si usted viene con una doctrina distinta a la mía, yo voy a contender con usted. No significa que voy a pelear, pero yo le voy a hacer valer mi doctrina, mi conocimiento, mi fundamento. ¿Me entienden? Y a veces nosotros no tenemos claro nuestro fundamento. Por ejemplo, Mano Carlos, ¿por qué es trinitario usted? ¿O es trinitario o no es trinitario? No es trinitario. Chócate si tomo hermano. ¿Por qué es trinitario?
que creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? No, no sale. ¿Y por qué creen eso? La palabra Trinidad no sale en la Biblia. La palabra como tal, Trinidad, no sale, pero la esencia de la palabra sí sale. Pero hay otra cosa más. La palabra en Génesis 1 dice así: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En su Biblia dice creó, ¿cierto? En la Biblia hebrea dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. No. La palabra Elohim significa dioses. Dioses. Eso significa la palabra Elohim. Búsquenlo después, anótenlo por ahí. G con H. Elohim, con H. Elohim. O Elohim. H. ¿Ya? Entonces, nuestro fundamento tiene que ser sólido. Yo creo que Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Creemos que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que tiene que volver de noche, que tiene que venir a buscar a su iglesia. Esa es parte de la doctrina fundamental de nosotros. Pero todo eso nosotros tenemos que respaldarlo con la palabra. Nosotros con la boca podemos decir, no, sí, yo creo en esto, pero yo tengo que tener mi fundamento en la palabra de Dios. Y ahí la Biblia dice en tal parte que si yo soy hijo de Dios, si acepté a Cristo como Señor y Salvador, soy salvo. ¿Dónde sale eso? Yo se lo prediqué la otra vez a ustedes, ¿se recuerdan o no? Cuando la primera vez que prediqué yo aquí en la iglesia, les dije cómo nosotros podemos tener la seguridad de que si nos morimos, somos salvos. ¿Se recuerdan? Ya. Ya después se los voy a compartir de nuevo. Está en primera de Juan. Bien. Entonces nosotros descuidamos mucho la palabra. No la leemos. Nosotros venimos a la iglesia y nos conformamos con cantar, unos coritos, y es bueno, ¿no, hermano? Escuchar una palabra y después irnos para la casa. Esa es nuestra costumbre, esa es nuestra tradición. Hacerlo así. Pero no llegamos a la casa a escudriñar o a repasar el mensaje, por ejemplo. No, y muchas veces cometemos un gran error. Nosotros llegamos y decimos amén a cualquier cosa. Tarden predicando y antes de que termine, somos como cuando decimos terminamos y terminamos de orar y solo se nos van los brazos para arriba. No porque nos nazca del corazón, por costumbre. Y por cualquier cosa decimos amén. ¿Y qué es lo que es el amén? ¿No? ¿Qué significa amén? Y yo soy el amén, dice el testigo. El testigo fiel y verdadero. Eso significa amén. Pongo a Jesucristo de testigo que así va a ser. ¿Me entiendes? Y de repente dicen, hermano, ¿quién va a ir al paseo? ¡Amén! ¿Es necesario decir amén para decir que voy a ir a un paseo? Y más encima después ni va. Fíjate, mentiroso. Y el problema es que está poniendo a Dios de testigo, a Jesucristo de testigo. Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí se dice el libro de Apocalipsis, capítulo, me parece que es el capítulo 3, versículo 20. Entonces, nosotros decimos, sí, yo soy el amén. O sea, decimos amén a cualquier cosa. Viene un predicador, cualquier cosa, amén, y todo, amén, y amén, para allá y amén para acá. Tenemos que tener cuidado con eso. No tenemos que ser livianos en tomar las palabras del Señor. No podemos decir nosotros, sí. ¿Me entienden? Así es. Hermano, voy a ir a jugar a la pelota, sí, hermanito, voy a ir a jugar a la pelota, sí, voy a ir a jugar a la pelota. Listo, así. Que vuestro sí sea así, que vuestro no sea no, pero ya, por último, si no va, no fue, no. Hermanito, ¿va a ir al paseo? Sí, hermano, voy a ir al paseo. Pero diferente cuando dicen, hermanito, ¿puedes predicar? Amén. ¿Me entienden, no? Ahí es diferente porque es un trabajo espiritual. Es como cuando hablamos de la coinonía. Nosotros lo compartimos otro día, nosotros decimos, pensamos que estar en coinonía es cuando nos sentamos a la mesa y compartimos un té. Eso no es coinonía.
Coinonía sale en Hechos capítulo 2, que estaban unánimes, en un sentir y en un solo espíritu, y sobre ellos descendió la presencia del Espíritu Santo. Eso es coinonía. Seguimos. La iglesia protestante entonces descubrió la Biblia de nuevo. ¿Cuándo la descubrió? Con Martín Lutero, y después se fue revelando con los cuáqueros, y así llega la historia. Pero ahora la descuida, la ampliamente difundida negligencia en el estudio de la Biblia. La iglesia es verdaderamente aterradora, no lee la palabra, no estudia. Muchos prominentes dirigentes de las iglesias no solamente descuidan la Biblia, sino que con gran orgullo intelectual y bajo el epígrafe de la erupción moderna, recurrieron a todo medio inimaginable para socavar su origen divino y desacreditarla, como si fuera una mezcolanza del pensamiento hebreo. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente, hermanos amados, iglesias. Jesucristo dice ellos, estoy aquí en la puerta y llamo, al leer ese texto, ¿cierto? Si alguno oye, si abre la puerta de su corazón, lleva un mensaje a la iglesia. Hay muchas iglesias donde ya la Biblia ni siquiera se usa. Hoy día son las luces, las cortinas de humo, esas cuestiones, la música y todo el asunto, los saltos para allá, los saltos para acá, los brincos para todos lados, y después se van. Y no hay palabra. Hay muy poca palabra y una palabra insípida, una palabra liviana, una leche diluida, ni siquiera una palabra sólida, sino que una palabra liviana. Y esto está sucediendo hoy día en la iglesia actual. A la gente le molesta que le prediquen la palabra y le molesta que le digan la verdad. Si usted le predica la verdad a alguien, téngalo por seguro que se va a ir. Porque a la gente le molesta eso, sobre todo a los que son fariseos. Le molesta que le digan, al ladrón le molesta que le digan, hermano, los ladrones no entran al reino de los cielos. Y se da por aludido y no viene más. Me voy a la otra iglesia de allá porque en la otra iglesia no pues un puro salto. Y bulla para allá y bulla para acá. Y luces y espera y show y gente avanzando, cantando, dándose vuelta y todo el asunto. Y después de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se van para la casa. ¿Cuál es el crecimiento espiritual? Ninguno. ¿Por qué no hay ningún crecimiento espiritual? Porque el fundamento de la palabra. Y si no hay palabra, no hay crecimiento. Y si no hay palabra, no hay madurez. Y ahí es donde chocamos. La palabra te da la madurez. Porque es la regla de fe y conducta, es la que te enseña cómo proceder en tal o cual situación. O qué decir, por ejemplo, los proverbios, hermano. Mi esposa siempre dice, léete los proverbios, léete los proverbios, léete los proverbios. Te enseñan cómo procede el papá, cómo procede el hijo, cómo proceder en la iglesia, no sé, tantas cosas, hermano. Pero como nosotros no la estudiamos, no somos maduros, somos livianos. Y si nos dicen algo, me voy. Total, allá a la vuelta, hay otra iglesia. Y si no, me voy al frente allá, hay otra iglesia. Y si no, me voy para la otra. Y no maduramos. Pensamos que el problema es la iglesia, pero el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. Así es. Porque nosotros somos fluctuantes, inmaduros, livianos, sin fundamento, sin solidez, poca palabra, poca oración, poco ayuno. ¿Cuál es el resultado? Inmadurez. Es duro, pero es la verdad. Amén. Entonces, por cualquier cosita que nos dicen, el manito, yo vengo para acá, el pastor me da un raspacacho en la cabeza, no veis nada. Siendo que debería ser todo lo contrario. Tengo que cambiar. Porque no es el problema del pastor o de la iglesia. A veces el problema está en uno. Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra jactancia, nuestra arrogancia. Justificamos a veces lo que es injustificable, etc. ¿Está bueno, no? Parece que no mucho. Ya, ¿dónde voy? La Biblia, sino que con gran orgullo intelectual, bajan el ritmo entonces de la palabra, y ahora la Biblia está desapareciendo. Compartía el otro día con mi pastor y dije, ¿sabe, pastor? Estos libritos hay que sacarles copia porque estos libritos ya no los venden. Bueno, este fue un seminario que fue a hacer mi esposa. Pero los libritos de la sana doctrina ya no los venden. Y dice el apóstol que va a llegar el día en que la gente va a tener comezón de oír palabras de Dios y no va a haber. Si usted va a la librería, hoy día están vendiendo puras libras
de adventismo y neopentecostalismo. Si usted se mete en internet, adventismo y neopentecostalismo, es muy poca la página que tiene sana doctrina. El libro que le presté a usted, siervita, lo tuvimos que fotocopiar. Para eso se lo pedí, para fotocopiarlo, darle una fotocopia al siervito, porque no lo encontramos. Lo fue a buscar el Nelson, lo fue a buscar la hermana Mari, no lo encontraron. Llamé yo a la amiga de aquí de la librería Peregrino, no está, no lo venden, ya no lo están trayendo. Porque es sana doctrina. Entonces la fe, cuando no hay palabras, no va a haber fe. Y el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Si no hay palabras, si esto lo empiezan a quitar, lo empiezan a revisar, lo empiezan a sacar, si empiezan a sacar los libros que son de sana doctrina, que la gente dice, no, es que yo no necesito libros. ¿Para qué si yo tengo la Biblia? Pero la palabra del Señor dice que Dios dejó pastores, evangelistas, maestros. Y ellos son los que nos dan la exhortación. Porque yo no soy un maestro, porque yo le estoy traspasando información. Un maestro es el que recibe la revelación del Señor. Ese es un maestro. Yo solamente traspaso información. Entonces los maestros nos dejan libros, nos dejan un compendio de la instrucción, toda versículo por versículo de la Biblia. Diccionarios, hermano, con interpretaciones de los textos, lo que significa el texto, en el año que fue escrito, a quién fue escrito y por qué fue escrito, cuál era la circunstancia que estaba pasando ese pueblo. Todos los pueblos son diferentes, las escrituras son dirigidas a diferentes partes, por eso el Señor dirigió su mensaje a 7 iglesias en el Asia Menor. ¿Por qué la dirigió a 7 iglesias y no a una sola? Porque cada iglesia estaba pasando un proceso diferente. ¿Es muy complicado? ¿Puedo hacer una acotación? No. Bien. Ahora hay una Biblia que anda, y bueno, anda circulando harto, esa Biblia donde sacan un montón de... La NBI. Esa misma. Sí la tengo ahí, me llegó una. Te la voy a pasar, ¿no? Muy buena. Muchos textos que son... Cambiaron la palabra Jehová por el Señor. ¿Por qué? Por el Señor. Hay una, ¿quién está conmigo en la página? El hermano Jorge Jairo, vio el mensaje, el estudio que subí de la versión de la NBI, que el mismo dueño de la Fox y el mismo dueño de la Playboy, que el mismo fue el que hizo la NBI. Esta ya no va a salir más, esta ya la están sacando. Ya están eliminadas. Por eso aprovechen de estudiarla y aprovechen de aprender. Yo les decía a los hermanos antes, les decía, ¿sabes qué, hermano? La Biblia, está en la Biblia hablada, ¿la han visto? Descárguenla en un pendrive. Descárguenla y guárdenla ahí, porque en un tiempo más que viene ahora trae comentarios de la Madonna y del Ricky Martin. Y las Biblias que están para los jóvenes trae comentarios de Danilo Montero y Marco Will. ¿Qué puede salir bueno de él? Nada. Bien. ¿Están aburridos? ¿Lo dejamos hasta aquí? ¿No? Siga. ¿Pastorita? ¿No? ¿Sigamos un ratito más? Ya. El manuscrito bíblico es una copia escrita del hebreo al griego. ¿Se acuerdan que se lo dije? Los idiomas originales que se escribieron fueron el uncial y el minúsculo. El uncial, que significa que la Biblia fue escrita con letras, todas con letras mayúsculas. ¿Ya? Y el uncial, que es el minúsculo. Ya esa es la diferencia. Le leo de nuevo. Un manuscrito bíblico es una copia escrita a mano en hebreo o griego. Los idiomas originales. Existen dos clases. Uno, uncial, debido a que estaba escrito con letras mayúsculas. Y dos, minúsculo, debido a que estaba escrito con letras minúsculas. ¿Qué es un códice? Algo de código. ¿Qué es lo que un códice, hermano? Sí, te estoy viendo. Uncial, mayúscula, minúscula. ¿Pero cuál es la minúscula? Uncial y minúscula. Así se dice. Uncial y minúscula. Minúscula, sí. ¿Qué es lo que era un códice, hermano? ¿Lo vi yo?
perdido. Ya. Un códice es un manuscrito en forma de rollo. En otras partes le llaman los rollos. ¿Te recuerdan los rollos del Mar Muerto, los rollos del Sinaí, los rollos, ¿cierto? Ese es un códice, se le llama códice. Ya, es un manuscrito en forma de rollo. No existe ninguno de los manuscritos originales. El manuscrito más antiguo que contiene su fecha escrita es el Código de Lendinado, que fue en el año 916 después de Cristo. O sea, 916 después de Cristo. No sé si me entienden, después de Cristo, o sea, tienen cualquier cantidad de años. Ya, después de Cristo, que es el Códice de Lendinado, año 965, que contiene los profetas menores en hebreo. Confeccionado en vitela. Ya después yo les voy a enseñar lo que es la vitela. El más antiguo que contiene todo el Antiguo Testamento es fechado con el año 1010 después de Cristo. Ambos están en la misma biblioteca en Rusia. Los 4 códices más conocidos son Códice Vaticano. Ahí, ¿hasta aquí llegaste, Jorgito? Códice Vaticano. Sí. Sinaí, Códice Sinaítico, que fue en el año... espérenme. Códice Vaticano, o el rollo del Vaticano, ya, que contiene, dice, todo el Antiguo Testamento en griego, versión de los 70. Todo el Nuevo Testamento en griego, también libros apócrifos, confeccionados en vitela tipo uncial del año 325 después de Cristo. Es propiedad de la Iglesia Católica y está guardado en la Biblioteca del Vaticano. Luego tenemos el Códice Sinaítico en el año 350 después de Cristo. Después dice Códice Alejandrino, año 450. Códice de Efraín. ¿Quieres decir algo? Códice de Efraín, que fue en el año 450 después de Cristo. Ya eso más o menos de ahí, de esa forma, se fueron sacando los extractos para traducir la Biblia. O sea, no fue una cuestión así que llegó y Moisés, por ejemplo, escribe los primeros 5 libros y dice ya, de esta manera fue así, vamos a escribir todo. No fue así, porque después los que escribieron la Biblia, los que coleccionaron la Biblia, tuvieron que investigar mucho y empezar a juntar todo este tipo de material para que nosotros pudiéramos tener la Biblia. ¿Ya, hermano amado? Te los dejo hasta aquí para que no sigamos, no quiero que se aburra. Y después ya ahora entramos al Génesis, empezamos los libros, quiénes los escribieron y en qué año se escribieron. Que el Señor les bendiga, no los quiero aburrir más. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? Es deporte. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia.